Big Data y privacidad, un gran tema. Vivimos en un mundo donde hay datos en todos los lados. Y todo el mundo habla de Big Data y poca gente realmente trabaja con Big Data. Entonces, cuando además hablamos de Big Data y privacidad, en general lo que escuchamos en la noticia son las noticias de abuso de los datos personales, de violación de la privacidad. Y hay mucha historia de eso que sale en las noticias. De eso también vamos a hablar un poquito hoy, pero lo que queremos especialmente destacar hoy es el lado positivo, el potencial que tienen los datos masivos. El potencial que las grandes empresas que conocemos todos, Facebook, Google, ya saben por varios años ya saben muy bien cuál es el potencial de esos datos masivos. Pero nosotros como personas, como ciudadanos, muchas veces no nos damos cuenta de cuál es el potencial y cuáles son los beneficios de esos datos masivos. Entonces, lo mismo para los gobiernos acá en la región y en todo el mundo. Entonces, lo que queremos destacar en nuestra conversación hoy es justamente ese lado positivo, el potencial que tienen esos datos masivos para mejorar nuestras vidas, para el desarrollo socioeconómico de la región. ¿Ya? ¿Qué son Big Data? Big Data son básicamente datos, pero en una gran cantidad, que nos llegan a una gran velocidad y que una gran variedad de datos. Entonces, eso es como, digamos, una definición bien pragmática de Big Data. ¿Ya? Entonces, empecemos con nuestro primer panelista, que es Robert Kirkpatrick. Que vamos a ver su video. Ahí si todo sale bien. Hello, my name is Robert Kirkpatrick. I'm sorry I can't join you today in Santiago. I direct the Global Pulse Initiative in the Secretary General's Office of the United Nations. Global Pulse is a special initiative of the United Nations focused on harnessing big data and artificial intelligence for sustainable development, humanitarian action, and peace. We operate a network of data science and artificial intelligence labs around the world. We partner with companies to get access to anonymized big data that we can use for public good. We do experimental research projects discovering new approaches to insights from the data. We develop software platforms that can be used by national governments and UN agencies in their work. And we're increasingly focused on development of guidelines and principles and policies, both from within the UN but also for public use, to make sure that the innovation that's happening in the world of data and algorithms is done in a safe and responsible way. So, what I wanted to talk to you today about is a problem that we see emerging in the wake of the regulatory reforms that we're seeing around privacy in the world. And I refer here, of course, to the General Data Protection Regulation in Europe and other parts of the world, where increasing public concern about privacy and awareness of the need for strengthened data protection is really driving a wave of reforms that are trying to put control of data back into the hands of ordinary people. We certainly welcome these reforms. However, we see another problem emerging. If you look at the Hippocratic Oath that every physician takes, yes, that means first do no harm, do not hurt your patient. But first do no harm also means take every reasonable step to prevent preventable harms from happening to your patient. And that's the challenge here. Let me give you a brief story to illustrate. A few years ago, I was running a breakout session at a conference at the World Economic Forum for a group of 15 chief executive officers of large companies. And I've given them a scenario. We said there's been an industrial accident and toxic smoke is headed for suburban neighborhoods. Which of your companies has data that could help firemen save lives? And this gentleman raised his hand, and I said, well, who are you? And he said, well, I run a large insurance company in the United States, and we know where all the people with asthma and respiratory diseases are. We know where all the people with wheelchairs are. We know where all the elderly and all the children are.
So maybe the fireman could know to go to those houses first. And then someone said, well, wait, what about privacy? He said, okay, well, imagine that we have a mobile app that simply has a map on it that shows some houses red and some orange and some yellow. And the fireman would simply need to know to go to the red houses first and the orange second. They wouldn't need to know what your personal information was or your health condition. And then someone, the conversation got sort of very quiet, and then someone said, wait, the firemen don't know that already? You mean they're just going house to house and neighborhood by neighborhood? That's not okay. And then they got angry. And it was really interesting because once you understand that you don't have to sacrifice privacy in order to serve the public good, not using the data becomes as much of an ethical problem as misusing the data. So, yes, privacy is a human right, but so are food, water, shelter, education, access to justice, access to health care, right? Yes, we need our regulations to prevent misuse, but we also need our regulations to prevent what we call misuse. That is, the chance of not using the data and not innovating with the data for the public good. The problem we see is that the privacy regulations, the data protection regulations out there today are increasingly monolithically focused on privacy protection, and in their effort to misuse are actually inadvertently perpetuating misuse, non-use of the data. Today what we see is, yes, companies are increasingly interested in data philanthropy and in putting their data to work for the SDGs in a safe and responsible way. The mobile industry is in the lead here. Regulators and policymakers see the opportunity to transform public services and to make sure that the regulations keep up. We talk to the regulators, but is there political will? Right? At what point do we actually see change? We haven't seen the awareness on the part of regulators and public sector leaders translated into more space for the kind of rapid innovation we need for the SDGs. Without data protection, we cannot achieve the SDGs. Without data innovation, we cannot achieve the SDGs. We need real-time and predictive insights to really take us into that quantum leap that transforms society and transforms cities we live in so that we can achieve these goals and leave no one behind. So, in a sense, the lack of innovation here, perpetuated by inertia and regulations around innovation, has resulted in a failure to protect the public from what turn out to be preventable harms. I think we need to reframe how we think about risk in a world of data and algorithms in a way that's much more holistic, that balances the risks of misuse against the risks of not using the data at all. What would it take for our firefighters to have the best information they need to save lives? Do we have to sacrifice privacy in the process? I don't think so. Not at a level that people would find unacceptable. Perhaps we should be asking, well, what's the re-identification risk? What's the risk to privacy in a proposed use of data for the public good? And maybe we say, well, maybe the next question is, what's the mortality rate of the disease we're trying to stop? Right? It can't be all or nothing. It can't be a legitimate purpose where no one can come within a 10-kilometer radius of the data. We need to engage the public and have an open and transparent conversation about where we as a society, as countries, as communities, want to draw the line and strike that balance between what we see as the risk of misuse and the risk of not using the data. Ultimately, I think we're not going to see the political will in place until the average person on the street understands that for all the years when this data has been collected, often without their knowledge or control, and used for government surveillance and used for corporate profiteering, it also wasn't being used for more than a decade now to transform public services, early warning systems, disaster response, official statistics, and accountability. Getting to a future where data is used efficiently and effectively for the public good is going to require a concerted effort, and a lot of things have to change. Many of these are common problems related to the dissemination of technology into developing countries in general, and we understand this. But as privacy regulations continue to strengthen and put safeguards in place against misuse, we also need widespread public support for regulatory reforms to address the risks of not using the data at all. The stakes are simply too high not to do so. Thanks very much, and I wish you a great conference. Okay.
Enough food for thought, creo. O sea, hay muchas cosas interesantes que dice Robert en esa presentación. Sugiero que anoten sus preguntas, su comentario. Luego van a tener tiempo para hacer preguntas e interactuar con nuestros panelistas. Pero ahora quiero pasar la palabra a María Paz. Muchas gracias. Tuvo muy buena la presentación de Robert. Voy a tomar algunos de sus conceptos también. Quiero partir primero diciendo que estoy muy de acuerdo que el uso de Big Data tiene grandes beneficios sociales. Bueno, yo soy directora de un laboratorio de innovación pública que es de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. El laboratorio se llama GoBLab. Nosotros somos un laboratorio de ciencia de datos. Básicamente estamos especializados en una de las metodologías de innovación, que es el uso de la ciencia de datos para mejorar el diseño y la gestión de políticas públicas. Adelante. Sé que la Romina la tenían retenida en la entrada. Sí, no hay problema. Bueno, entonces, nosotros como laboratorio tenemos la misión de transformar el sector público a través del uso de la ciencia de datos. Esa es nuestra misión. Lo hacemos a través de formación, lo hacemos a través de investigación aplicada y lo hacemos a través de proyectos. Así que yo me considero como uno de mis roles de evangelizar sobre la importancia de usar los datos para el bien común. Pero también soy profesora de gestión ética de datos. Ese es el ramo que enseño en nuestros programas y el ramo que investigo, o sea, el tema que investigo. Entonces también me toca muy de cerca el que este uso de los datos se puede hacer de manera responsable. Y creo que este es un tema que no está, o sea, no existe en este minuto la metodología, la infraestructura, los sistemas, los procesos y la conciencia para que necesariamente esto ocurra. Y va más allá del tema de la privacidad, pero hoy día el panel es sobre privacidad, así que me voy a enfocar principalmente en eso. Yo, cuando enseño gestión ética de datos, hablo de más temas que solo la privacidad, lo voy a mencionar un poco más adelante. Pero partamos por los beneficios. Solo quería mencionar 3 ejemplos que a mí me encantan. Ciencia de datos se está utilizando hoy en el mundo para evitar el envenenamiento por plomo en bebés. O sea, algo tan importante, ¿no es cierto?, como lo que puede ser el daño neuronal o la muerte que puede producir el envenenamiento de plomo. La ciencia de datos sirve para detectar el riesgo que tienen menores en Chicago para que luego el Departamento de Vivienda pueda ir a esas familias y reparar esas viviendas construidas antes de 1950 y algo. Obviamente no hay plata para reparar todas las viviendas de Chicago, entonces hay que encontrar las viviendas donde hay más riesgo de tener pintura de plomo y un niño que van a hacer. ¿Ya? Porque los niños empiezan a gatear a los 6 meses y en ese momento es cuando tocan el polvillo de la pintura y en el fondo se contaminan con plomo. Otro ejemplo, podemos usar ciencia de datos para ayudar a la prevención y a la detección temprana del maltrato infantil. En Estados Unidos, el Centro de Social Data Analytics, que es socio de nuestro laboratorio de la Universidad de Oakland, ha implementado proyectos de detección de maltrato, de riesgo de maltrato, para ayudar a trabajadores sociales a determinar cuando alguien llama a reportar una denuncia de un posible maltrato infantil, a quién habría que ir a visitar o no. Porque el Estado de Pensilvania no puede visitar a todas las personas, por lo tanto ayuda a priorizar es un insumo para que el trabajador social haga su, en el fondo, juicio profesional con respecto a quién debe visitar. Y antes de la ciencia de datos, además está decir que un tercio de los niños que el Estado en 2 años removía de su hogar, nunca fueron visitados. Porque el trabajador social que investigó, que yo recibió el llamado, decidió que no era necesario. Un tercio. Entonces, el Estado de Pensilvania se estaba saltando a un tercio de los niños más riesgosos. Y con el algoritmo, ahora que está publicándose la evaluación, están pudiendo mejorar esos números. Y un tercer caso, detectar señales de la futura retinopatía diabética. En Chile y también en Estados Unidos existen empresas que usando imágenes de los ojos pueden detectar el riesgo de retinopatía diabética y hacer masificar un examen en donde no hay acceso, obviamente, a que todos vayamos a un oftalmólogo. Entonces, hay muchos ejemplos. Yo creo que eso es importante y coincido con Robert
en que el potencial del misuse o la pérdida de este beneficio es algo que debemos considerar, y no solamente cómo resguardamos la privacidad, sino cómo resguardamos el beneficio. Pero una cosa nueva que él no introdujo es que, y creo que otros lo van a decir, que cuidar la privacidad no solo es un tema de seguridad de información o de anonimización, sino que ahora hay un tema de las inferencias que se pueden tomar a partir de los datos masivos. Existen huellas de nuestro comportamiento en todas partes. Y esas huellas de nuestro comportamiento, cruzadas con otras, permiten inferir con alto grado de certeza características que son personales, lo que la ley calificaría como un dato personal o sensible. Si quieren buscar investigación de estos, Michal Kosinski es la persona para partir, de Stanford, con likes de Facebook, básicamente se puede identificar con gran certeza si alguien es blanco o negro, de derecha o de izquierda, homosexual o heterosexual. Si Chechenia, el gobierno de Chechenia en este minuto tuviera un algoritmo para detectar a personas homosexuales, estaríamos, ¿no es cierto?, en bastantes problemas. Porque, y no solo en Chechenia, pero en varias partes del mundo, ¿no es cierto?, ser homosexual puede ser mi derecho a la privacidad puede terminar efectivamente mi derecho a la vida. Así que son temas importantes los que estamos conversando. Entonces no es solo un tema de voy a resguardar mi información con grandes, digamos, seguros, sino también qué pasa con las inferencias. Y hay casos en Argentina, y otro problema de la privacidad que quiero plantear para la discusión es que también a veces no es un tema de datos, sino es qué se hace con los datos. El gobierno de Salta, en Argentina, en la provincia de Salta, el Ministerio de Primera Infancia, creó un modelo predictivo de embarazo adolescente. Todos podemos estar de acuerdo que el embarazo adolescente es algo que ojalá pudiéramos minimizar, porque cuando una joven tiene un embarazo a los 15 años, hay estudios que muestran que más tendencia para permanecer en la pobreza, ¿no es cierto?, menos educación, etc. Lo anuncia, pero no nos dice qué va a hacer con estas jóvenes que tienen alto riesgo de embarazo, sino que las van a ayudar. Pero, ¿cómo las van a ayudar? ¿Qué pasa con la privacidad de esas jóvenes? ¿Qué significa que yo tenga un alto riesgo de embarazo? Y el gobierno no explica qué va a hacer. Entonces, la sociedad civil en Salta, obviamente, genera una tremenda polémica, con razón, porque si el gobierno explicara que va a usar esos datos como, por ejemplo, que los firefighters vayan a la casa a salvar a las personas en silla de ruedas, a todos nos parece bueno, pero tenemos que saber qué se va a hacer con los datos. Entonces no podemos estar creando cosas sin tener claro que lo que vamos a hacer con el dato es beneficioso. Entonces la privacidad también se puede afectar no con el dato mismo, sino con la acción que el gobierno hace sobre el dato. ¿Y qué podemos hacer para enfrentar esto? Y aquí van mis propuestas. Bueno, mejorar nuestra ley de protección de datos, porque Europa puede tener buenas leyes, pero nosotros no. Pero Romina va a hablar de ese tema porque ella es experta, así que yo en eso, yo no soy experta en protección de datos, sino en gestión ética. Segundo, establecer estándares de gestión ética de Big Data permitan resguardar la privacidad. Yo soy como bien pragmática, fui funcionaria pública, las leyes se demoran mucho tiempo y son lentas de modificar, por lo tanto necesitamos tener prácticas de uso ético de datos. Por ejemplo, en Chile, Chile Compra tuviera estándares para una compra ética de servicios de ciencia de datos o cosas así. O sea, a través de otros mecanismos regulatorios, no tan lentos como las leyes, podemos establecer estándares de uso ético. Y porque el tema de las leyes no es suficiente. Necesitamos, como decía Robert, que sea aceptable usar datos para que la gente sienta que es aceptable que sus datos se usen para un fin. Y para eso vamos a tener que dedicar mucho más tiempo a la licencia social. Y sé que se me está acabando el tiempo, así que si quieren después podemos hablar un poco más de cómo se construye licencia social. Los neozelandeses han trabajado mucho en eso y yo creo que por ahí va la clave como de parte de las soluciones. Y las otras dos propuestas que tengo son establecer controles ex ante para el uso de Big Data en ciertos procesos gubernamentales, como por ejemplo el famoso comité de ética que se usa en la investigación científica, ¿no es cierto? La FDA ahora tiene un proceso para aprobar algoritmos. Los medicamentos siempre han sido aprobados en un proceso. ¿Por qué ciertas aplicaciones de la ciencia de datos, que son más sensibles, no pueden pasar por un proceso ex ante, como otras cosas que son muy normales, ¿no es cierto? Todos sabemos que un medicamento tiene que aprobarse. Es normal. Y finalmente, yo creo que tenemos que concientizar a los tomadores de decisiones, a los formuladores de política pública, de la necesidad de hacer la gestión ética de datos. Nosotros lo estamos haciendo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Diseñamos ahora un curso con la Universidad de Chicago para gerentes públicos en donde la metodología de formulación de un proyecto de ciencia de datos
tiene componentes éticas en cada uno de los procesos. Desde que yo digo, quiero usar datos para resolver un problema, desde ese momento tengo que estar pensando en un uso ético de ellos. Y la idea es que esto se convierta en algo mainstream, en algo habitual, tal como tenemos revisión de riesgo, control de gestión, las cosas habituales que hacemos en el sector público para llevar a cabo nuestros procesos, que también incluya, cuando haya datos, gestión ética de datos. Así que esa es nuestra propuesta. Y los invito a leer un paper, policy paper, que publicamos en marzo, lo pueden buscar con el BID, el Banco Interamericano, la gestión ética de los datos, y eso incluye una propuesta que estamos haciendo que queremos que se discuta en la región respecto a cómo hacer una gestión ética de datos. Gracias. Muchas gracias. Esta publicación y algunas otras publicaciones recomendadas por nuestros panelistas salen ahí en esta pantalla, y lo vamos a poner también en nuestro sitio web para su utilidad. Romina, bienvenida. Lo lograste. Bienvenida. Muchas gracias a la Biblioteca de la CEPAL por la invitación para poder compartir algunas reflexiones sobre el Big Data y la privacidad. Mi nombre es Romina Garrido, soy abogada, muy interesada en los temas de protección de datos, a los cuales me dedico hace más de 10 años. Fundé una organización en Chile que se llama Datos Protegidos, que es una organización civil que actualmente está fomentando este derecho fundamental a la protección de nuestra información como una cosa independiente de nuestra vida privada. Y actualmente, asesoro a diversos organismos públicos en temas de datos. Uno de esos organismos del Ministerio de Salud, tiene que ver los temas con rinopatía diabética y el uso de inteligencia artificial justamente para poder cubrir una demanda dentro del sector respecto de personas que no quedaban atendidas por el sistema. Y así todo, hay mucha resistencia a la incorporación de las tecnologías por diversos motivos. Sobre todo porque hay poca transparencia a veces sobre qué es lo que hay detrás de estas decisiones, y sobre todo porque existe un temor que muchas veces es justificado sobre quién va a tomar esta decisión. Si es que ya no me va a ver un médico, por ejemplo, o quién es el responsable final de lo que decida este software respecto de si soy o no un paciente propenso a la ceguera por diabetes, que es uno de los temas que se busca solucionar. Y eso solamente es falta de confianza en la tecnología de parte de algunos sectores, y vivimos en una economía digital que justamente se basa en la confianza, de que todo lo que nosotros estamos haciendo hoy en día en la red está quedando en alguna parte, se está alimentando una gran masa de informaciones que nosotros aportamos voluntariamente muchas veces, y otras veces de manera involuntaria, donde a través de sensores se captan comportamientos cotidianos, y todo esto va alimentando todo esto que es que llamamos los datos masivos, el Big Data, y que nosotros en Chile nos estamos quedando bien atrás respecto a la regulación. No quiero decir que el tema esté resuelto en Europa, por ejemplo, pero sí ellos han mutado desde sistemas de protección de datos desde hace muchos años, por su propia historia de países que recopilaban información respecto de sus ciudadanos y que después la información la usaban en contra de los propios ciudadanos en las guerras atroces que ellos vivieron a mediados del siglo pasado, y que nos hicieron reflexionar sobre que los datos sí tienen un poder y que tienen que ser recopilados y tratados bajo ciertas reglas. Y muchas veces se piensa que estas reglas de protección de datos son un poco frenadoras de la innovación, y que vamos a tener un país que no va a estimular el desarrollo tecnológico si es que tenemos una ley de datos, porque son más requisitos y más burocracia. Y yo creo que justamente es todo lo contrario, porque apoya a esta idea de la confianza que es necesaria en los entornos digitales. Justamente
las leyes de datos han ido separándose un poco del concepto de privacidad, porque no podemos cegarnos a que hoy en día todo lo que hacemos está dejando una huella y todo está en manos de alguien. Vivir en una utopía, decir de que hoy en día si tenemos todos un celular, tenemos privacidad sobre todo lo que pasa ahí, tenemos privacidad nosotros sobre nuestro dispositivo, pero la compañía que es la que nos presta la infraestructura, la compañía de telecomunicaciones, sabe mucho sobre nosotros. El tema es qué se hace con esa información. Entonces esta privacidad, que hoy en día es bastante anormal, por decir de alguna forma, pasamos a hablar más del cuidado de los datos y la protección de los datos, más que hablar de la vida privada realmente tal. Y por eso era tan importante que Chile reconociera este derecho autónomamente, que recién esto sucede el año pasado. En julio nosotros tenemos dentro de nuestro catálogo de derechos fundamentales la protección de nuestros datos y que estos deben tratarse de conformidad a la ley. Una ley que es muy antigua y que contiene parámetros que son bastante básicos y que esto ha sido lo que se ha intentado venir cambiando desde hace 10 años aproximadamente con el primer proyecto de ley del 2008, donde lo que se espera es que estas leyes apoyen al comercio electrónico por una parte, apoyen a la confianza en el ciberespacio y entreguen derechos a las personas respecto al control de sus datos, pero superando estas concepciones como más antiguas de consentimiento, porque hoy en día sería una locura si pensamos en que cada vez que recopila un sensor o cada vez que nuestro teléfono envía información o cada vez que alguien trata algún dato nuestro, nos va a pedir el consentimiento, porque no porque el consentimiento no sea importante, sino que porque para el desarrollo de la tecnología tienen que existir otras habilitantes que deben estar en la ley para poder usar los datos para el bien. Y esas habilitantes pueden ser el interés público, el interés legítimo, el interés vital muchas veces, y son consideraciones que nuestra ley no las tiene. Y no es que no se estén usando para el Big Data. De hecho, el gobierno hace cosas, tiene proyectos, pero en una completa desregulación o haciendo construcciones normativas desde cuáles son las facultades que ese órgano público tiene, dónde están sus facultades para tratar datos, y ahí hemos tenido que ir haciendo reflexiones sobre que no tiene que estar la facultad precisa de tratar un dato, sino que tiene que existir la obligación legal de cumplir, por ejemplo, entregar el acceso a la salud a las personas. Y eso hoy en día se hace con tecnología, entonces podemos implementar estas soluciones de tecnología que se alimentan de datos. Porque finalmente eso es, las soluciones de Big Data viven de los datos de todos nosotros. No sé cuánto tiempo más tengo. Me gustaría como dejar estas ideas que la privacidad ha mutado hacia el derecho a la protección de los datos, y que el derecho a la protección de los datos no es que los datos no se pueden usar, es que hay reglas para usarlos. Y esas reglas han pasado desde el consentimiento, que era la piedra angular hace 20 años atrás, de que todos tenían que preguntar a cada rato, a un tratamiento de datos por responsabilidad. Es decir, la carga no está en la persona, no está en nosotros, en que nosotros consentimos que se usara el dato en una cláusula genérica o lo que sea, y listo. Y el que trata esos datos se libera de todo tipo de responsabilidad porque ya hizo lo que tenía que hacer, que era pedirnos el consentimiento para una finalidad específica o genérica. Sino que no, hoy en día las leyes de protección de datos deben mirar hacia el concepto de responsabilidad y transparencia y de poder demostrar cómo se tratan esos datos, que los datos se tratan bien, que se establezcan los mecanismos de impugnación, por ejemplo, para las decisiones automatizadas, que se implementan las respectivas reglas de seguridad, que cuando sea posible exista anonimización y cuando no sea posible mecanismos de pseudonimización o enmascaramiento y otras medidas de seguridad que pueden ser útiles, porque si pensamos en el sector salud no conviene muchas veces anonimizar toda la información. Muchas veces vamos a tener que para un tratamiento tener que enmascarar ciertos datos, pero siempre vamos a necesitar que esa información se pueda volver a identificar. Y hasta hace algunos años atrás todo esto caía en la persona que tenía que consentir e informarse, pero hoy en día el sistema
está mutando hacia la responsabilidad. Y la responsabilidad de quienes tratan datos y, como decía María Paz, de qué se hace con esa información. A no ser tan estrictos con los principios de finalidad. La finalidad antes en las leyes hasta el año 2016 era que solamente se podía hacer lo que te habían informado, pero hoy en día podemos pensar en finalidades compatibles obviamente, no que o finalidades que miren hacia un bien social, hacia un bien mayor. Y las leyes de protección de datos justamente deben apuntar hacia ese camino, a través de esa regla. Gracias, Romina. La típica imagen que tenemos frente a nosotros es los productores de los Big Data somos nosotros, todos nosotros. Producimos con nuestro teléfono, producimos una gran cantidad de datos. Luego, colectan esos datos son las máquinas, son los robots. Y luego lo que son los dueños de los datos son las grandes empresas, ¿no? Entonces, lo que Robert mencionó, lo que ustedes dos también mencionaron, es cómo podemos ampliar ese beneficio, no solo limitándolo a las grandes empresas, pero también a nosotros, a la sociedad, a los gobiernos, ¿ya? Cómo podemos ampliar esos beneficios. Hablaste también de confianza y creo que es algo que también va a mencionar. Muchas gracias, Guter. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Freddy Rodríguez, hago parte y trabaja los ODS como eje central, y uno de los elementos es el tema de los datos para el desarrollo sostenible. Y la primera slide que les voy a mostrar un poco en ese ejercicio tiene que ver con el por qué los datos son importantes, y para el CPI por qué se convierte en un eje central de generar evidencia, particularmente para los ODS. En el CPI tenemos varios proyectos. Uno de ellos es una red de Big Data que trabaja a nivel del sur global. Manejamos la red para América Latina, hay otra red en África y otra red en Asia. Y lo que se hace también es generar investigación. Una de ellas es la investigación relacionada sobre dónde están las limitantes en el uso de los datos. Las barreras legales, que son los documentos que estaba viendo, están pasando en los slides, y que permiten ver hasta qué punto podríamos empezar a trabajar mucho más y aprovechar los datos. Hay otro elemento que también trabajamos en ese trabajo de los datos, valga la redundancia, y es cómo podemos empezar a utilizar de mejor manera los datos. En otras slides les voy a mostrar sobre una alianza que permite trabajar ese aprovechamiento de los datos uniendo esfuerzos hacia diferentes perspectivas. Pero lo más importante dentro de esto es que los datos sirven para tomar decisiones, y este es el slide que ustedes ven en este momento. Si con los datos no podemos tomar decisiones, difícilmente podemos lograr los ODS. Ahí en ese punto que vemos también está la revolución de los datos, que Patrick lo mencionó muy bien. La revolución de los datos es cómo cambiamos esa forma de pensar frente a los datos. Y en ese elemento está también la privacidad, el tema ético, que lo mencionaba María Paz, y otros puntos que son claves de cambiar el paradigma. ¿Cómo cambiamos la forma de pensar frente a nuestros datos? Los datos están alrededor de todo lo que hacemos. Está el ejemplo de lo que pasó con Facebook hace un poco más de un año, con Cambridge Analytics. Y son brechas que existen también dentro de los ejercicios de analítica de datos o de análisis de datos de grandes volúmenes, pero también se pierden oportunidades si no los utilizamos. Entonces hay que saber cómo se pone una balanza. Y en este punto estamos trabajando desde el CPI con la Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible, que une esfuerzos de diferentes organizaciones, sociedad civil, sector privado, lo mismo que en los gobiernos nacionales, para empezar a promover ese trabajo conjunto. Por ejemplo, está el cubo de datos en África. Este cubo de datos lo que busca es empezar a compilar imágenes satelitales principalmente, información que permite el uso de Big Data. Big Data no es únicamente la información privada
de nosotros, todo lo que hagamos como movimiento a nivel del traqueo digital. También Big Data está en otros espacios, como las imágenes satelitales, que si bien tienen otros elementos que no involucran tanto la privacidad porque es un poco más amplio, de alguna manera permiten el uso hacia lo que son la medición de los ODS y también permiten el aprovechamiento mucho más claro de qué podríamos hacer para reducir esas brechas de información que actualmente en muchos de nuestros países y particularmente en la región de América Latina todavía carecemos de información. Esto tiene que ver con este slide. Nosotros conocemos lo que son las fuentes tradicionales de información que por muchos años hemos trabajado. Son los censos, las encuestas, que son muy importantes, continúan siendo relevantes y tienen que ver también con la privacidad. Cada vez que van a hacer una encuesta, un censo, los institutos de estadística piden también, dentro de los ejercicios de legalidad, que esos datos van a ser tratados con las condiciones respectivas de seguridad y que van a tener un propósito específico. Aquí vemos un cambio de paradigma, que era lo que les decía hace un instante, cómo nos movemos hacia otras fuentes no tradicionales, que es el ejercicio de Big Data. Pero al final también en ambos casos tenemos el propósito de proteger el tema de la privacidad de las personas, que son aquellos que proveen la información. Lo que pasa es que el método de recolección de la información cambia en muchos de los casos, pero cumple objetivos similares si nosotros trazamos esa pregunta al inicio. Independientemente de que sea una fuente tradicional o no tradicional, Big Data, encuesta, censo, etc., lo que se debe tratar de hacer al inicio de cualquier ejercicio de medición es qué es lo que queremos medir. No pensar simplemente en la captura de información. ¿Qué queremos medir? ¿Cuál es el objetivo? Los ODS son una oportunidad, pero debemos saber qué es lo que queremos medir. Queremos medir brechas en temas de pobreza, queremos medir brechas en temas de género. ¿Eso cómo lo podemos aprovechar a través del Big Data? Complementando la estadística oficial. Sería uno de los grandes retos que incluso a nivel global se están planteando. Aquí en América Latina, tanto CPI como otras organizaciones, incluso de la misma división de estadística aquí en CEPAL, se están promoviendo ese tipo de ejercicios. Esta mañana lo veíamos en la sesión de capacidad estadística. ¿Cómo se integra el Big Data como una fuente no tradicional de información? No cómo reemplaza, cómo se integra. Y esa complementariedad dentro de la estadística oficial o lo que llamamos las fuentes no tradicionales de información es lo que permite un trabajo conjunto. Aquí, un poco, mirando las fuentes tradicionales de información, reitero, no es únicamente lo que vemos en Facebook, Twitter y demás. Puede llegar a ser valioso dependiendo del uso que se le dé, sino también otras formas de utilizarlo. Un poco en esta última slide vemos un estado de lo que está ocurriendo en la privacidad y los ODS. Hay elementos sobre la protección de datos que tienen que ver con puntos de vista tecnológicos, también con protocolos de seguridad, anonimización en muchos de los casos, temas de microdatos, cada vez más trabajados desde la comunidad estadística en algunos ejercicios, pero que hace falta también, si eventualmente se quiere trabajar con Big Data, un microdato puede permitir la identificación de una fuente de información. Y ahí es donde se debe trabajar más fuerte a nivel de anonimización y de cómo se pueden utilizar otras fuentes. También el tema de sensibilización, creo que mis colegas aquí en el panel lo mencionaron muy bien. Si no conocemos la importancia de un dato, difícilmente lo vamos a entregar cuando nos es solicitado. En los casos en que no es solicitado el dato, sino que simplemente por traqueo de información, cuando vamos a Walmart o vamos a algún tipo de tarjeta que tenemos nosotros, ya tienen una información, que lo había mencionado María Paz de alguna manera, esa información ya existe, ya la tienen, la utilizan las empresas están dándole uso al Big Data, claramente con fines comerciales. Pero pensar en ese cambio de que esos fines comerciales se conviertan en un ejercicio social es el reto de los ODS, y cómo podemos también de alguna manera romper la forma como se está interpretando que están utilizando mis datos. No es que estén utilizando mis datos, son datos que pueden llegar a ser agregados y que cumplen un beneficio social para una medición. Y esa medición no me va a ayudar únicamente a mí, va a ayudar a una sociedad, va a ayudar a un grupo de actores. Hace unos años se hablaba que
muchas de las fuentes de información que se solicitan a veces a través de la estadística oficial o las fuentes tradicionales no llegan a sitios remotos de nuestros países en América Latina, obviamente por costos. Pero el Big Data, pensando un poco también en lo que se hace desde los sensores, desde lo que se tiene a nivel de las redes, las celdas celulares, yo puedo medir mucha información. El cómo acceder a esa información es uno de los retos que se tienen. Ya hay algunos ejercicios, particularmente en CPI estamos trabajando con un operador móvil para empezar a medir casos particulares. Por ejemplo, en Colombia, hace 2 años aproximadamente, tuvimos un desastre natural, un río se desbordó y estamos haciendo un traqueo de qué fue lo que ocurrió en la zona, de antes del suceso, durante, hacia dónde se movilizaron las personas, no individualmente, que es donde estamos en ese reto de privacidad, sino como grupo hacia dónde se movilizaron, si las personas regresaron a la ciudad donde ocurrió este desastre natural y cómo se ve esto afectado a nivel de economía. Por eso un poco lo que les decía de cómo se puede complementar la estadística oficial, porque claramente el gobierno hizo una medición de damnificados con un censo, etcétera, pero realmente el impacto de hacia dónde se movilizaron las personas no se ve directamente en ese tipo de mediciones, se ve a través de otras fuentes de información, como es un operador móvil que puede traquear hacia dónde se están yendo las personas, hacia dónde se movilizaron en el momento de este evento natural, y cómo se puede empezar también a ver un efecto económico, un efecto social dentro de estas comunidades claramente identificadas. Otro punto también como ejemplo que se ve dentro de los ejercicios de Big Data y que no tiene una relación con todas las redes sociales es las políticas de Big Data a nivel nacional. Colombia fue el primer país en América Latina, y hasta donde tenemos entendido el único, que ha propuesto una legislación para el uso de Big Data, iniciando por el mismo gobierno nacional. El año pasado salió un COMPES, que es un documento de política pública, en el cual se identifica como necesidad el trabajo desarrollado desde las instituciones públicas para que empiecen a utilizar esos registros, esa información. Pero se identifica que solo el 4% de las instituciones a nivel de Colombia podrían tener la posibilidad, las capacidades para empezar a trabajar en Big Data. Entonces vemos también como por otra parte están las pocas capacidades, no existen científicos de datos suficientes, los que existen están en el sector privado. Entonces integrarlos a un gobierno nacional, a una política pública puede llegar a ser otro de los grandes retos para trabajar en torno a la parte social y cómo también estos científicos pueden entender un poco más el mundo de los ODS, que no es tan sencillo en algunos de los casos. Esta política que tiene Colombia tiene un reto también para los próximos 3 años de empezar a generar proyectos dentro de las instituciones de gobierno en las cuales primero se digitalice mucha de la información que permitiría tener series de tiempo mucho más amplias, pero cómo se le va a dar a estos proyectos un uso. Y ese uso tiene que ver en más del 46% de debilidad de información que tiene Colombia, en este caso, para medir los ODS. Entonces, un poco para resumir esta breve introducción a este panel es cómo podemos utilizar los ODS, complementar información que existe actualmente. El Big Data puede ser una oportunidad. La privacidad, desde cierto punto de vista, ya lo explicaron también mis colegas aquí en el panel, es uno de los elementos a tener en cuenta, pero creo que lo principal es la cultura. ¿Qué cultura debemos tener nosotros cuando entregamos nuestros datos, cuando permitimos que también otras instituciones utilicen esos datos? Cuando ustedes tienen un operador móvil, cada vez que lo utilizamos nosotros ya hay una información registrada, pero también esa información no quiere decir que se le va a entregar a alguien o que alguien va a identificar esa información. Esa debilidad dentro del entendimiento de Big Data y su privacidad es lo que debemos empezar a trabajar y sensibilizar. Tú bien lo decías, María Paz, el tema de evangelizar es uno de los grandes procesos, no solo hablando de Big Data, sino hablando de datos en general.
y cómo podemos empezar también a identificar nuevos actores que trabajen en torno a datos para los ODS y que permitan reducir esas brechas de información. Muchas gracias, Freddy. Tú mencionaste el tema de cuando tomamos la decisión de entregar nuestros datos, eso implica que estamos conscientes, que estamos de manera consciente entregando nuestros datos, y creo que ya es un paso bien adelante para mucha gente, ¿no? O sea, todos nosotros. Cuando hablamos de nuestros datos personales, hablamos de todos los datos que nos permiten identificarnos, ¿ya? Eso implica que tenemos una identidad digital, y de eso va a hablar Felipe. Claro. Gracias a ustedes por la invitación. Mi nombre es Felipe Vera. Soy el encargado de proyectos e innovación de Prodigio Consultores y también soy bibliotecario, representando acá a la Asociación Internacional de Bibliotecarios y al Colegio de Bibliotecarios. El tema de hoy, en mi caso, obviamente es Big Data, privacidad, pero también un tema que no es nuevo, pero sí ahora es posible de habilitarse mediante otra tecnología llamada blockchain. ¿Han escuchado hablar de blockchain este último tiempo, cierto? Bueno, es importante tener en cuenta de que el objetivo principal de este foro es cómo se alcanzan los ODS, ¿cierto? ¿Y cuál es el oxígeno transversal y el activo principal para alcanzar esos ODS? Es la información y los datos. Volumen, la calidad de estos datos y la velocidad con la cual se generan estos datos y se rentabilizan y se agrega valor a estos datos, ¿cierto? Gran parte de esta información está conformada por datos personales, identidad. Y como definimos identidad, es básicamente lo que dice la RAE, son los rasgos propios de cada individuo, organización, entidad, empresa, etc. Ahora, si lo queremos ver desde un punto de vista funcional, lo podemos visualizar en atributos inherentes, básicamente los atributos biométricos, edad, género, etc. O también atributos que se van consolidando y generando a lo largo de nuestra vida. La navegación y metadatos que dejamos en Internet, los estados financieros, el historial médico, ¿okay? Y también atributos designados, el ID de nuestro carnet de identidad, el ID del pasaporte, nuestro nombre designado del email. ¿Ya? ¿Cómo se administra? Desde un punto de vista centralizado tenemos dos enfoques o dos modelos, el modelo escandinavo y el modelo continental. En el modelo escandinavo básicamente son las empresas bancarias y de telecomunicaciones las que administran los datos para que el gobierno pueda tener la relación con los ciudadanos. Y el modelo continental es al revés. Es el gobierno el que designa esta identidad para que empresas se puedan relacionar con los ciudadanos y sus clientes. Okay. Desde un punto de vista descentralizado, que es el enfoque de mi charla, hay una historia que contar. Y la historia comienza en los inicios del Internet, en donde los grandes jugadores de los dominios DNS, unos pocos, eran los que administraban las identidades de todos. Eso no fue sustentable en el tiempo y por lo tanto se disipó y pasamos a otro estado, con el concepto de federación, en donde el producto clave acá, o el simbólico, en su momento fue el pasaporte de Microsoft. Si tú querías participar en mi federación, tenías que tener registrado tu identidad en mi pasaporte. ¿Okay? La tercera etapa de esta historia es lo que conocemos hoy en día. O sea, Facebook, Google, LinkedIn, son los grandes. Conéctate a cualquier sitio web o a cualquier plataforma, pero usa las identidades de Facebook o LinkedIn o Google. Pero eso conlleva a que básicamente se va replicando una y otra vez en decenas
y en cientos de lugares mi identidad. ¿Ok? Socava el valor, la generación de rentabilidad es asimétrica, economía distribuida y social, pero solo para algunos y no compartida para todas las personas y dueños de los datos. Y sin embargo, a raíz de todo lo que ha ocurrido estos años, hackers, robo de identidades, rentabilidad, no sabemos qué hacen efectivamente con los datos, pero esta tercera etapa fue la que derivó e inició con las palabras claves consentimiento e interoperabilidad. Claro que obviamente es interoperable poder ingresar a cualquier portal usando las credenciales de Facebook, pero eso ya sabemos cuál es la historia en que terminó Facebook el tener una gran cantidad de miles o millones de datos personales centralizada en un solo lugar. Okay. A raíz de esto se retomó un concepto que básicamente surgió en los 2000. 2005 fue Karim Cameron, que debe estar por ahí el libro de él, y él inició los fundamentos de la identidad digital autosoberana. Estableció algunos principios que hasta el día de hoy son usados incluso en el reglamento de datos personales europeo. El principal o el más simbólico es el derecho a el olvido. En el 2016, otro autor, Christopher Allen, fundó los 10 principios usados y estandarizados hasta el día de hoy de la identidad digital autosoberana, que aún no tiene un consenso cómo se define, pero sí podemos hablar de los principales principios que hasta el momento solo son habilitados por la tecnología blockchain. Okay. Puede haber otra en un futuro, pero al principio, al día de hoy, solo blockchain podría, en forma potencial, hacer realidad identidad digital autosoberana. El primer principio, y quizás el más importante, existencia. Al igual que en el mundo análogo o físico, mi identidad digital no nace cuando alguien dice que nazca, sino que la identidad digital es per se. Va conmigo desde cuando se nace. Control. El segundo principio. El usuario, la persona tiene que tener control, administración, ya en todo momento y en cada lugar de su identidad. El tercer principio, acceso. El usuario debe saber a ciencia cierta cuáles son las formas para usar esa información, los datos personales. Que no haya una puerta oculta, una puerta trasera, ¿cómo se llama? ¿Okay? El cuarto principio, transparencia. Las políticas, procedimientos y uso de los datos personales deben quedar claras desde el inicio. El quinto, interoperabilidad. Antes de hablar del quinto, vamos a hablar de portabilidad. Ese sería el quinto. Portabilidad. Y la portabilidad de las credenciales personales únicamente hasta el momento podría ser habilitada por blockchain, por ninguna otra tecnología de forma descentralizada y distribuida. Portabilidad. Y eso tiene un potencial de uso gigante, como por ejemplo en las migraciones masivas de seres humanos. Interoperabilidad, obviamente, siempre se va a repetir, y protección a los ataques de hackers y protección a la censura. Blockchain, en este caso, solamente actúa como registro unívoco, descentralizado y distribuido de las identidades de cada persona cuando se define la identidad per se, que es un dato personal y que es un dato funcional. Y de eso se trata mi charla en este panel. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Hablamos del concepto de la confianza.
absolutamente crucial, varios de ustedes, creo que todo el mundo lo mencionó, que es absolutamente crucial para crear como un ambiente seguro donde nosotros nos sentimos cómodos para compartir nuestros datos, porque ahora estamos compartiendo nuestros datos, no sabemos con quién y qué va a pasar con esos datos. Entonces, ¿cómo podemos lograr de una forma de crear ese ambiente seguro para que tengamos todos confianza y sentirnos más dueños de nuestros datos? Bueno, Entonces, yo creo que ahí Felipe mencionó el tema del blockchain, o sea, que es básicamente el camino de la tecnología que está intentando justamente hacernos sentir dueños de nuestros datos y sentirnos más cómodos. Freddy, ¿tú puedes decir algo sobre ese tema? Confianza, bueno. El tema de la confianza en general, bueno, es uno de los principales puntos, y también de la credibilidad. Un poco está el hecho de usar los datos con un propósito, una finalidad de medir algún fenómeno. Pero cuando esos datos salen al aire, yo también tengo que creer en esa fuente de información. Yo puedo utilizar Big Data para medir un fenómeno que se está dando, temas como lo relacionado que les decía, imágenes satelitales, o lo que estoy midiendo a nivel de pobreza, una situación como un temblor, lo que ocurrió en México hace un par de años también, un poco menos, fue que se identificó que el uso de Big Data podría permitir identificar dónde estaban ubicadas las personas, especialmente en la zona del desastre. Entonces viene también un proceso de confiar si esa información que están entregando, y porque es una información que se necesita de una manera inmediata, no hay posibilidad de hacer un procesamiento frente a la calidad de la información, es válida para ser utilizada o no, y termina redundando en la credibilidad de la información, que va un paso más allá del tema de la confianza también que existe para poder entregar la información. Entonces, ahí en ese punto de la confianza es importante trabajarla desde la base, desde que confían las personas o entregan su información directa o indirectamente. Se tiene que ver cómo eso va a redundar en una difusión de una información posterior. A veces lo que ocurre también es, se identifica, bueno, están sacando unos resultados de una información, independientemente que sea Big Data o no sea Big Data, pero están sacando una información que yo o entregué directa o indirectamente, pero en algunos de los casos no se ve reflejado, porque mi respuesta fue negativa. Estoy viendo que la gran porción de las personas, por ejemplo, respondió positiva. Es, por ejemplo, lo que ocurre a veces en las encuestas que se hacen, que no me veo reflejado. Entonces también genera una credibilidad, una baja credibilidad que se debe ver un poco hacia la confianza de las personas. Bueno, el tema de la confianza es importante. Lamentablemente, el entorno que tenemos en el mundo es de mucha desconfianza. La desconfianza en las instituciones está en un récord en Chile, especialmente muchas instituciones están así topando piso prácticamente, ¿no es cierto? La confianza entre las personas en el mundo y en Chile es muy baja. En Chile está surgiendo, ¿no es cierto?, un ciudadano escéptico que contiene más grado de autonomía, más libertad, pero baja confianza, a diferencia de los países nórdicos donde hay alta autonomía y libertad, pero más confianza. Entonces el ciudadano, al menos en nuestro país, que está surgiendo es el escéptico que no cree en nada, y obviamente que eso genera un entorno difícil para esta construcción de confianza. Entonces hay gente que está estudiando esto. Si alguien lo está estudiando en Chile, por favor, se me acerque, me encantaría estudiarlo juntos. Pero el tema de la licencia social, les decía, que tiene que ver con, se define como la aceptación de la comunidad de la forma en que se usan los datos. Y va mucho más allá del compliance, obviamente que es básico. En Chile yo creo que necesitamos una nueva ley de protección de datos para tener mayor confianza. O sea, todo lo que dice Romina, como una especie de ladrillo para empezar a construir, ¿no es cierto?, el muro. En Nueva Zelanda esta investigación que me encanta la hizo una alianza público-privada que se llama Data Futures Partnership, y ellos básicamente fueron con una metodología antropológica, fueron
a hablar con las personas a ver cómo les daban escenarios de uso de datos y les decían cómo te sientes cómodo o no con este uso y qué tendría que hacer una institución, pública o privada, porque esto era un framework que desarrollaron que se aplica a cualquier organización, qué tendría que hacer esta empresa o este gobierno para que tú te sintieras cómodo. Y así fueron desarrollando una metodología desde lo que los neozelandeses percibían, obviamente es una investigación de allá, pero las personas concretamente querían que las empresas contestaran y las organizaciones contestaran varias preguntas. Una en el campo del valor público. Eran 3. ¿Para qué se usarán mis datos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y quién se beneficiará? ¿Y quién estará usando mis datos? Ahora, había otro campo que era la protección de los datos. Y ahí ellos querían saber si pueden ver y corregir sus datos, si sus datos van a ser anónimos y si sus datos van a estar seguros. Y finalmente, en un último ámbito querían saber, que ellos le llamaron el choice, como tener una elección. Habían 2 cosas importantes. Saber si sus datos se van a poder vender y si se les va a pedir su consentimiento. Y este estudio fue determinando respuestas que la gente consideraba aceptables. Y obviamente cuando la gente veía mayor valor público, mayor beneficio en el uso de estos datos suyos, podían estar dispuestos, ¿no es cierto?, se sentían más cómodos. Pero también no solamente era un valor en el beneficio del uso, sino también en la forma de uso que fuera. Entonces, yo creo que algunos elementos claves para la confianza, el poder apelar ante decisiones automatizadas, que está en la regulación europea, que creo que es importante, el poder corregir errores, ¿no es cierto? Tenemos un algoritmo, por ejemplo, de selección escolar en Chile, cuyo factor importante es que un hermano esté en el colegio. ¿Qué pasa si esa base de datos, por alguna razón, no registra a mi hermano y no quedó en el colegio? No debiera yo poder corregir ese error, ¿no es cierto? Porque no es mi culpa que la base de datos, o no pudiera ser mi culpa, especialmente si esos registros vienen, no sé, de cosas del registro civil, o entonces, y si ese algoritmo a mí me perjudicó, yo no quedé aceptado en el colegio, ¿no es cierto? Entonces el tema de poder corregir los errores y apelar a decisiones automatizadas es clave. Quizás no está en nuestra legislación, pero yo creo que si queremos instalar confianza en el uso de datos, tenemos que adoptar las mejores prácticas independiente que no esté en nuestra legislación. Pero va a estar en la legislación. Muy bien. Bueno, justamente hoy en la mañana había otro evento de datos personales organizado por el Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia probablemente va a ser nuestro futuro garante en materia de datos personales. Y como comentaba también al principio en los comentarios de hacia dónde deberíamos ir, Chile hace rato que está en estos traspieces, gobierno tras gobierno se presenta un nuevo proyecto de ley de datos personales. Consideramos que el tema es súper importante, que es importante para el comercio electrónico, para la confianza en el mundo digital, etc. Y bueno, tenemos un proyecto de ley de 2017 que justamente considera 2 cosas dentro de lo que interesa a este panel, o 3, las habilitantes para poder tratar datos más allá del consentimiento, porque hoy en día no solamente las personas tienen que saber para qué se están usando sus datos, pero yo creo que es exigir mucho de repente estar sumamente conscientes de dónde están nuestros datos. Porque ya la masa de que producimos todo el día es imposible. Entonces, no podríamos estar trasladándose de responsabilidad a las personas, que las personas tienen que ser conscientes de dónde están sus datos y para qué los entregan y para qué se usan. El consentimiento debe ser pedido cada vez que sea posible, pero muchas veces no va a ser posible. Y pedirlo cada vez que sea posible también es un poco como que tranca esto de la innovación, porque yo tendría que tener en cada desarrollo, incorporar dentro de las condiciones jurídicas de cómo se obtuvieron esos datos y si realmente los datos que alimentan esa masa cuentan con esta bendición del consentimiento. Entonces, el proyecto le considera primero otras habilitantes como el interés legítimo, el interés público, el interés vital. Ahora, no son cualquier cosa, si bien hablar de intereses suena como súper amplio y una empresa legítimamente podría tener el interés de mandarnos publicidad todo el día. Entonces, esos intereses se tienen que balancear con los derechos fundamentales y justamente sirve que tengamos en nuestra Carta Fundamental la protección a los datos. La creación de este ambiente seguro también va por que se regula también el tratamiento masivo de los datos.
donde justamente para poder tratar los datos masivamente o se obtiene el consentimiento, lo que ya dijimos que podía ser un poco difícil en muchos casos, o se justifica en virtud de otras bases de licitud, como serían estos intereses y esta necesidad. Y porque acá es importante que se invierta un poco este peso de la prueba, como decimos los abogados, de no tener de que la persona tiene que saber para qué se use y es la única responsable de ser consciente que sus datos se están usando. No, ahora tiene que demostrar es el que usa los datos. Y él tiene que demostrar un montón de cosas, un montón de parámetros. Tiene que demostrar que aplica la seguridad, que corresponde, que los anonimiza, que son datos de calidad. Y la calidad es un elemento súper importante para el Big Data. O sea, si tenemos datos de mala calidad, vamos a tener algoritmos sesgados probablemente, y la calidad es base. En todas las leyes de protección de datos, desde tiempos inmemoriales, la calidad, la veracidad, la pertinencia de los datos es un elemento central. Y por último, también viene la impugnación a las decisiones automatizadas, que es algo que hoy en día no tenemos. Nosotros solamente podemos oponernos cuando nos llega una publicidad. No podemos oponernos ni conocer otro tipo de tratamiento. Impugnar una decisión es poder refutarla y poder conocer qué hay detrás, poder que nos expliquen cómo trabaja ese sistema y por qué se está produciendo una decisión sobre mí que me afecte de manera significativa. Y eso es algo novedoso, es algo que existe en las leyes de datos personales desde hace mucho tiempo, pero que en Chile no se había considerado. Y son las tres columnas que van a permitir toda esta confianza finalmente en que los sistemas de tratamiento masivo de datos, cuando se implementen en Chile, realmente tengan que cumplir algún estándar. Hoy en día no cumplen ningún estándar, cumplen el estándar de las personas que trabajamos para poder implementar esos sistemas, de las consultoras que se contratan para hacer estudios. Ese es el estándar que se cumple, porque nadie fiscaliza finalmente. Queda bien a la voluntad de los organismos públicos pensar en reglas superiores, porque hoy en día el estándar es bajísimo. Muchas gracias. Le voy a hacer la misma pregunta a cada uno de ustedes antes de abrir para que ustedes también puedan hacer algunas preguntas. Por favor, traten de responder muy breve. Es complicado, yo sé, pero tenemos algunos, o sea, ya mencionamos varios marcos legales, GDPR, mencionamos los guidelines del OECD, por ejemplo, el nivel de privacidad. Esos guidelines existen, en el caso de OECD existen desde 2013, creo. ¿Qué nos falta? ¿Dónde están los buenos ejemplos de uso de Big Data, de uso ético de Big Data por los gobiernos acá en la región? ¿Dónde están estos ejemplos? ¿Qué podemos hacer para arrancar con ese tema de Big Data? Y ahí vuelvo al tema que mencionó Robert, de que hay que ampliar los beneficios de esos Big Data. ¿Qué nos falta acá en la región? Sí. Yo creo que María Paz mencionó hartos buenos ejemplos en su presentación, y yo creo que en Chile también hay buenos ejemplos. Lo que pasa es que justamente cuando aparecen estos ejemplos, aparecen de inmediato con la desconfianza. Los ejemplos, por ejemplo, de Hospital Digital, que es una nueva iniciativa del gobierno que viene con la historia clínica compartida y una plataforma de Big Data. Inmediatamente comienzan a salir cuáles son los negocios que hay detrás, dónde se van a ir esos datos, quién está ganando acá. Entonces, yo creo que mientras falten estas reglas de responsabilidad para los que tratan datos y de realmente un ente de control, multas draconianas si es que alguien osa hacer un mal uso de esa información y la vende, porque lamentablemente el mundo funciona así. Si Facebook o las plataformas han tenido que regular en Europa, han sido porque los reguladores les pasan las tremendas multas. Entonces ahí tienen cuidado respecto de esos ciudadanos. Hay ejemplos en Chile como
como ese, hay plataformas como la de la Suceso que pretende agilizar un procedimiento administrativo electrónico, donde colabora María Paz, respecto a Alerta Infancia también. O sea, ¿quién no va a querer que tengamos niños en situación de vulnerabilidad? O sea, yo creo que todo se orienta al bien, pero inmediatamente que aparecen estos ejemplos, aparece la desconfianza detrás de que la empresa que está detrás, y justamente es porque se actúa en una tierra sin reglas. En la región, una cosa que fue alentadora el año pasado fue cuando el gobierno de Chile licitó el diseño de la herramienta Alerta Niñez. Lo diseñó pidiendo recomendaciones éticas para la implementación de la herramienta en el piloto de las oficinas locales de la niñez. Y eso fue bastante bueno porque en realidad es lo que quisiéramos, que desde el inicio de un proyecto se esté diseñando el proyecto desde el principio, o sea, diseñando el piloto de algo, que obviamente el piloto por esencia, ¿no es cierto?, es probar algo para luego ver cómo se escala, pero que incluso ese piloto venga con diseño y recomendaciones éticas, yo creo que es algo aplaudible, ¿no es cierto?, al Ministerio de Desarrollo Social. En Estados Unidos, un muy buen ejemplo de eso, de un ético de datos, es el de los modelos predictivos en el condado de Allegheny, en Pensilvania. Ahí se hizo una revisión ética independiente, mucho trabajo con la comunidad. Ahí hay un gobierno, el Departamento de Servicios Humanos, muy abierto. Son trabajos que no son lentos, o sea, no son rápidos. Tuvieron 2 años hasta que implementaron el programa. Se fueron a juntar con las familias afectadas. O sea, realmente una transparencia, una responsabilidad, un análisis, por ejemplo, de las disparidades. O sea, el algoritmo, cómo funciona para distintos grupos para distintos grupos de la sociedad. Por el grupo socioeconómico, en Estados Unidos, por supuesto, el tema racial, ¿no es cierto? Pero el poder decir, este algoritmo tiene menor o mayor precisión para tal grupo, y qué voy a hacer yo para mitigar esa disparidad, por ejemplo. La Universidad de Chicago desarrolló una herramienta que se llama Aequitas, o se pronuncia Equitas, pero se escribe Aequitas, y uno puede con esa herramienta auditar los resultados de una predicción algorítmica. Entonces uno dice, me importa proteger a las mujeres, veo que acá está el tipo de género, y uno puede decir cuán desempeño de mi algoritmo es mejor para los hombres o para las mujeres. Y en el fondo, cuando uno desarrolla cualquier tipo de algoritmo, uno selecciona distintos parámetros el que mejor funciona. Y esos parámetros de mejor funcionamiento a veces son de eficiencia, ¿no es cierto?, o de efectividad, pero la equidad también puede ser un parámetro relevante y podemos medir esa equidad. Y ahí la gente de Chicago está haciendo un aporte importante. Entonces, bueno, eso sería. Bueno, yo creo que hay varios ejemplos que a veces no conocemos mucho por los entornos en que se manejan, ¿no? Dentro del ejercicio, particularmente los ODS, es uno de los más demandados frente a datos que se solicitan mucho, son los registros de telefonía móvil, porque permiten información en tiempo real. No es únicamente Big Data, sino que es en tiempo real. Entonces yo puedo saber movilizaciones de personas. Telefónica, particularmente, que tiene una gran presencia en nuestra región, tiene una plataforma con UNICEF, en conjunto con UNICEF, en la cual se hace un rastreo de información en el caso de cualquier evento, desastre natural. Pero no solo es información de Telefónica, suma a otros actores también que pueden tener Big Data, como instituciones públicas, y que permite hacer esta medición. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, en algunos de los puntos donde se han identificado crisis o eventos en los cuales hay una tragedia, se está haciendo esa medición e inmediatamente responden inyectando información de Big Data de telefonía móvil, en este caso el proveedor que es Telefónica. Esos son algunos de los casos que uno puede ver información en términos de grandes volúmenes, pero también que es en tiempo real, que permitiría mejor tomar decisiones. Ahora, cuando se ve de pronto más a largo plazo cómo se podrían implementar y qué nos hace falta, pues básicamente yo podría decir que es mayor conocimiento sobre qué es Big Data y cómo poderlo utilizar. Si uno tiene una
acercamiento con gobiernos, tanto locales, pero incluso el gobierno local puede ser más complicado, pero hablando con gobiernos nacionales, a veces el tema de la conexión con Big Data no está muy priorizado. Hace falta mucho más. O sea, a duras penas a veces podemos decir que conocen la aplicación de los censos y la estadística tradicional y no conocen los contextos de lo que implica. Mucho menos podemos esperar que algunos de los gobiernos en nuestra región e incluso en África también vemos que desconocen el tema de Big Data. Entonces yo creo que también es un poco de cómo se conectan con los datos, de cómo se conectan con lo que incurre en el Big Data, también que inyecten recursos humanos, tecnológicos, conocimiento principalmente, involucrar a otros actores, lo decía también hace un instante, el tema de los científicos de datos. Big Data requiere científicos de datos, o sea, no hay de otra, los necesitamos. Tenemos que generar algoritmos, buscar cuáles son las preguntas que queremos cuestionarnos, porque los datos están ahí, pero yo no puedo pretender que una base de datos de millones de registros la voy a analizar simplemente porque me interesa analizar una base de datos. Yo tengo que hacer la pregunta, ¿qué me interesa de esa base de datos y qué quiero resolver? Los casos que les mencionaba sobre crisis, quiero resolver dónde están las personas, hacia dónde se están movilizando, eso es lo que necesito. Telefónica u otra compañía de telefonía móvil no les va a pasar los datos de personas individuales ni nada por el estilo. Lo que van a hacer es hacia dónde se están dando los flujos de personas en estos casos particulares. Pero sí hace falta mucha sensibilización. Hace falta en los gobiernos, hace falta un poco más en el sector privado. El sector privado tiene millones de datos. ¿De nosotros? Sí, es cierto. En la gran mayoría de los casos es información personal. Pero que esa información se puede manejar también se puede considerar. Infortunadamente, hay un ejercicio que se está dando mucho en el sector privado y es el ejercicio comercial. Yo cómo utilizo esos datos, que en muchos de los casos cuando yo me registro en los programas de fidelización, yo estoy autorizando que utilicen esos datos con propósitos comerciales. Y ellos lo utilizan para saber cuáles son mis tendencias de compra, por eso es que nos llegan los bonos, todo eso es Big Data. Y está bien que lo utilicen siempre y cuando yo dé mi autorización para que lo utilicen, y obviamente con esos propósitos, pero dándole el otro foco, que es la parte social y cómo esos datos me permitirían también a mí medir otros aspectos sociales, hacia dónde se deberían, por ejemplo, dirigir las ayudas de gobierno y de políticas públicas. Ahí podríamos verlo también un poco más adelantado. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Súper breve, Walter, en virtud del tiempo, acerca de tu pregunta, ¿qué falta? Faltan dataset de calidad para entrenamiento de modelos predictivos y descriptivos, Big Data. Entonces, en ese sentido, una dimensión, dentro de muchas, una dimensión es toda la información acumulada por años y años por la vasta red de bibliotecas que hay en todo el mundo. Un modelo, o la tasa de acierto de un modelo en español puede ser 0 en inglés y viceversa. El idioma en Big Data y en Machine Learning importa el idioma. Entonces, las bibliotecas y la vasta red de información, unidad de información de todo el mundo, podría ser un aliado fundamental para el logro de los ODS, dado a que la información es transversal para todos esos poderes. Ok, maravilloso, Felipe, muchas gracias. Preguntas, comentarios del público. Muchas gracias a los panelistas por esta hermosa brillante exposición. Yo soy Guillermo Robledo del Observatorio de la Riqueza Padre Lupe de la Argentina. Quería preguntar si el aspecto jurídico y ético que se ha planteado sobre el tema de los Big Data en Chile o en otras experiencias, comparativamente en América Latina, tiene una diferenciación entre personas jurídicas y personas físicas. En las leyes está previsto y si hay algún tipo de tipificación o de diferenciación entre estos datos que hablamos y los datos que muchas veces las empresas, por lo menos en Argentina, no brindan información amparándose en el secreto, digamos, ¿no? Y quitan posibilidades de políticas de Estado a partir de ese dato. Y bueno, quería saber si estaba ese tipo de diferenciación en otras legislaciones, ¿no? Tanto éticas como jurídicas. En lo jurídico, las leyes de protección de datos aplican a personas naturales, personas vivas,
naturales, vivas, identificadas o identificables. No, las leyes de protección de datos al ser un derecho fundamental, un derecho humano hoy en día, ya de tercera generación, no aplican a las personas jurídicas, a las empresas. Si una empresa se quiere proteger de entregar información, es otro el estatuto que puede usar, como el de la propiedad intelectual, por ejemplo, los secretos comerciales, pero no el de la protección de los datos personales, probablemente. Eso en cuanto a la distinción en uno y otro caso. No sé si eso contesta a la pregunta. No queda claro, o sea, el hecho de que esté por arriba obligaría a las empresas. ¿El micrófono, por favor? No, eso no permitiría obligar a las empresas a producir información, o por lo menos adaptar los estatutos que tienen para protección de datos como personas jurídicas. Como a proteger los datos de personas jurídicas o como personas jurídicas. Como personas jurídicas. Sí, por supuesto. Habría una jerarquía inferior. Exactamente. Los datos personales tienen una jerarquía superior al ser datos de las personas respecto a datos referidos, por ejemplo, porque el Big Data, tal como comentaba Freddy, no solamente es de datos personales, es de un montón de otra información, de clima, de información que es de la tierra, para la minería, para la astronomía, que no son datos personales. Pero el estatuto de protección, cuando se decide usar en Big Data datos de personas, es superior. Y hay leyes especiales que protegen esa relación entre datos y personas y se refieren a datos de personas naturales, no de otro tipo de información. Gracias. Yo diría que en temas éticos, la persona versus la institución, uno de los frameworks que se usa mucho cuando se habla de la gestión ética tiene que ver con el beneficio y el daño, digamos. Entonces uno evalúa, ¿no es cierto?, los beneficios, identifica los riesgos, mitiga los riesgos y los riesgos mitigados debieran ser menores que el daño, o sea, que el beneficio que se va a obtener. Y ese beneficio uno lo podría ser de grupos colectivos, digamos, o sea, más allá de las personas. Algunas personas quizás individuales podrían ser dañadas, pero el gran colectivo podría ser beneficiado. Entonces, no sé si esa pregunta tanto se aplica. Estaba tratando de pensar en otras distinciones como institución, persona. Otras partes de la gestión ética se preocupan de, por ejemplo, de discriminación, y ahí sí es la persona como el sujeto, ¿no es cierto?, discriminado. Aunque también el grupo, que no es institución, pero el grupo de personas que son mujeres o indígenas o afroamericanos, por ejemplo, ahí es el grupo, el sujeto, por decirlo así. No sé, no lo había pensado esa mirada, yo creo que se aplica más como la parte legal que en la parte ética. Encuentro muy importante el tema de la privacidad de los datos, pero creo que está estrechamente relacionado con el tema de la propiedad de los datos, y ese a mi juicio es un tema central, porque no tenemos mucha experiencia en regular propiedad de datos, al revés de lo que ocurre cuando uno dice vamos a regular la propiedad de las empresas o vamos a regular la propiedad de las tierras, que eran bienes físicos concretos. Aquí los datos están en todas partes y se mueven a una enorme velocidad. Entonces, el tema de la regulación de la propiedad, a mi juicio, pasa a ser un tema central. Y vinculado con eso el tema ético de la gestión de los datos, porque tiene que ver con la ética no individual o la ética de máxima, sino las llamadas éticas de mínima, que son las éticas de la organización. ¿Cómo generamos valores compartidos en las organizaciones respecto a los datos? En todas las organizaciones de la sociedad. Ese es otro tema, a mi juicio, muy trascendental, que tiene que ver también con la confianza. Porque la confianza no es muy difícil de definir, muy fácil de perder y muy difícil de recuperar. Pero de alguna manera tiene que ver con comportamiento, con conducta y comportamiento. Expectativas de determinados modelos de comportamiento que yo tengo respecto a otros. Si esos modelos de comportamiento son estos, entonces son una ética mínima. De alguna manera, trabajar también eso, de la ética de mínima y la gestión de la ética, va a fortalecer la capacidad de generar mayor confianza y va a plantear el tema de la propiedad, que a mi juicio es clave. Porque así como los clivajes que se produjeron
entre los dueños de la tierra y los no dueños de la tierra, o entre los dueños de las máquinas de las industrias y los no dueños de las máquinas de industrias, se puede producir un conflicto y un clivaje muy complejo respecto a la propiedad de los datos. Propiedad de los datos. Cortito, es otra forma también de poder protegerlos, o sea, pensar de que me tienen que compensar por el uso que se haga de los datos y que por tanto hay una transacción ahí entre el dueño del dato y el que lo usa. Solamente agregar que el dato personal es una cosa ajena que trata otro y que por tanto, al ser algo, nunca el dato es de la empresa, el dato personal nunca es de la empresa que lo recolecta o del gobierno que lo guarda. El dato siempre es de las personas. Yo creo que ahí, bueno, si pensamos en ese tipo de propiedad, el dato siempre es personal y como tal es una cosa ajena y sobre las cosas ajenas muchas veces reina la desgracia y el tratar esos datos es una actividad de riesgo. Por eso se habla de todas estas normas, responsabilidades y todo eso. Claro. En relación a la confianza, a la tecnología blockchain se le llama también la tecnología de la confianza, porque no es necesario tener un ente intermediario que establezca quién confía entre cada quien, sino que son las redes, la red de nodos en todo el mundo, miles de nodos, los que a través de mecanismos de consenso, y cada tecnología tiene su mecanismo de consenso, en este caso Bitcoin tiene su propio mecanismo de consenso, para establecer la confianza entre los pares sin una entidad intermediaria. Y ese ejemplo de las tierras es un típico ejemplo de una aplicación base para que mediante la tecnología blockchain, que es un paradigma, no es una tecnología, en sí se establezca esta confianza entre pares sin un intermediario. Cuando surgió el Bitcoin como tecnología, el gran invento ahí no fue Bitcoin como criptomoneda para intercambio de valor. Eso es otro cuento y es de interés para las personas que lo vean como una inversión o un activo. La verdadera chispa ahí es el protocolo de la confianza que se inventó junto con Bitcoin y se usa también para blockchain, o sea, una red de datos distribuido alrededor de todo el mundo, sin intermediarios, inmutable y libre de falsificaciones. Entonces, la confianza se traspasó ahora a la tecnología en donde el ser humano solamente usa la transacción y desde un Internet de la información vamos a ir a un Internet del valor. Y es ahí donde la propiedad de la identidad es crucial, porque ya no estamos transfiriendo una copia del Excel, sino que estamos transfiriendo el Excel. Y yo me despojo del Excel. Es un tema muy largo, pero tiene mucho sentido. Una última, Adriano. Aquí, muchas gracias. Es una pregunta motivada por la intervención inicial sobre los peligros del uso y del no uso y que tiene también derivaciones sobre lo ético. Hoy hace 66 años se publicó el artículo de Watson y Crick sobre la estructura del ADN. Hoy, 66 años después, ¿cómo estamos en términos de protección de los datos de nuestro genoma humano? Y para llevar al tema de los ODS, hay dos metas del ODS 3 que tienen que ver con salud, que tienen que ver con enfermedades no transmisibles y con adicciones. ¿Qué piensa en ese tipo de cosas? ¿Qué se está discutiendo? ¿Cómo está la discusión? ¿Cuál es la legislación en otros países, en otras regiones, sobre el uso de datos, de nuestra huella de ADN, más que de nuestra huella digital? Que son datos personales también. Bueno, eso es yo creo que uno de los principales ejemplos que se puede dar. El tema de salud, creo que María Paz también lo mencionó en algún momento, Romina, son de los datos más sensibles que hay, no únicamente en Big Data. O sea, incluso cuando se habla con los ministerios de salud a nivel de América Latina o en África, que sufren incluso muchos de estos factores a nivel de salud y que permiten política pública, afortunadamente a nivel estadístico de mediciones no es información fácilmente accesible. Incluso dentro de las mismas instituciones de gobierno no se comparten los datos.
Si empezamos entre instituciones, hay una gran debilidad. Y el proceso, por ejemplo, en varios países de América Latina, una historia médica de una persona no se puede compartir. O sea, es muy, muy difícil. Incluso la persona tiene que dar una autorización y tiene que ser un proceso bastante largo, porque esto permitiría también temas de discriminación. Creo que también lo mencionaron hace un momento. Entonces, es muy difícil el ejercicio. No quiere decir que no sea imposible. Ahí es donde viene, más allá de una legislación, es la sensibilización. Es como se puede empezar a ver que esto también ocurre en una política pública. Yo no saco nada con tener 100.000 historias médicas, bien sea digitalizadas o no digitalizadas, pero que con eso no puedo tomar una política pública. Si yo no tomo una política pública o acciones, o con esa medición puedo llegar a incrementar el poder de las personas para que se vean beneficiadas sobre algún proceso médico, pues no me va a servir nada, o sea, los datos se van a quedar ahí. Sé que en algunos ejercicios, incluso el director de CPI hace un par de años estuvo acá en Chile sobre cómo se podía empezar a abordar varios de los temas del ODS 3. Hay información que desde la Organización Mundial de la Salud se está empezando a trabajar, se está empezando a sensibilizar desde la Organización Mundial de la Salud hacia los ministerios de salud, hacia las organizaciones, incluso hasta el nivel más detallado que son los prestadores de salud, o sea, los hospitales, las clínicas, los médicos y demás. Pero es un proceso de sensibilización, de lo contrario no se va a lograr. Ahí también hay otra parte, y es que si uno piensa en que los médicos, por su rol como médico, ellos éticamente, no hablando de los datos, sino éticamente, ellos no deben compartir esa información. Entonces es uno de los grandes retos que se tienen. Como conclusión del tema, es un reto grande. Yo lo vería no en el corto plazo, lo veo más a un mediano plazo, pensando en los ODS. Incluso esos ODS, como lo manifestó, son los que tienen mayores debilidades en términos de información. Muchas gracias. Muy, muy breve, realmente para concluir, porque estamos ya pasando nuestro tiempo. Ya, Luis San Martín, trabajo en educación superior. Y la pregunta, pensando en esto de los usos, o sea, siempre el foco está más en el diagnóstico, pero los usos al final terminan siendo lo más relevante. ¿Existe, a partir de la legislación, recomendaciones respecto a protocolos más específicos del uso de los datos, pensando en que Big Data se cuenta entre lo personal y lo público, entre lo público y lo privado? Entonces esas barreras bajan un poco. ¿Existen recomendaciones respecto a eso? ¿Cómo afrontar, por ejemplo, la tipología de los proyectos? O sea, no es lo mismo hacer un proyecto que impacte una política pública a un proyecto que me permite identificar personas individuales para poder, no sé, hacerle una recomendación o proponer un tratamiento. ¿Existe algún marco ahí que me...? Bueno, hay harta propuesta, poco probado. Esa es la realidad. En este minuto hay un popurrí de propuestas y poco uso, o sea, poco sabemos de cuál de esas funcionan, ¿no? En el paper que escribimos para el BID, el capítulo 3 es solamente como buenas prácticas que existen. Mucha gente proponiendo como, no sé, por ejemplo, evaluaciones de impacto de algoritmo, o los privacy assessments, privacy risk assessments, en fondo, evaluación de impacto, o sea, como previa yo evalúo cuáles van a ser mis riesgos, mis impactos. Hay gente, o sea, hay un montón, universidades en Estados Unidos, los grupos activistas en Estados Unidos están sacando distintos marcos de referencia, pero que se estén, luego de que eso se use. Los neozelandeses lanzaron su framework, ¿no es cierto?, de la confianza, del Trusted Data Use, y ahora invitaron a otros a usarlo, y ahora están tratando de ver si pueden evaluar cómo ha ido en el uso. O sea, si yo uso esto, ¿genero confianza? Y eso todavía no hay nada. Esa es la realidad, en verdad. Donde sí hay más como tiempo en evaluación ética y cosas, los europeos tienen un comité donde revisan éticamente las propuestas de investigaciones, por ejemplo, y eso lleva funcionando varios años, entonces obviamente no se aprueba nada que no sea ético, ese tipo de cosas, pero así como en uso de datos para la gestión pública, un framework
que esté masivo y que validado, y no hay. Pero hay asomos. En el paper tratamos de contar eso, pero no es simple. Y hace falta que gente pruebe, y otras herramientas más concretas. También hay investigadores como los de Chicago haciendo un software que te permite medir si tu algoritmo es discriminatorio. O sea, pero ahora que hay gente que esté usando ese algoritmo, ellos están probando, ojalá diciendo al gobierno, prueba los resultados de tu algoritmo, pero quiero ver si mis predicciones están igual a hombres que mujeres, quizás mejor, no quiero saberlo, porque si discrimino, ¿cómo lo arreglo? Entonces estamos en una etapa que hay mucha gente proponiendo marcos de referencia, pero el take-up de esos marcos de referencia no sabemos, y menos si sirven o no. Eso. Muchas gracias, y bueno, con eso concluimos, obviamente agradeciendo a ustedes por su participación, a los panelistas, a las panelistas que participaron hoy. Yo creo que ha quedado muy claro que hay muchas preguntas, muchos desafíos. La avalancha de los datos ya llegó y va a seguir creciendo. Hay que aprender a hacer surfing y encima de la ola buscar una buena ola, ¿no? Y regularizar.